Historia de la Iglesia de Cristo. Segundo período. Capítulo 2. La corona de vida. La corona del martirio. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. La corona de vida es el premio a la fidelidad, pero fidelidad hasta la muerte. Es una recompensa por la eternidad. Esta corona está prometida al vencer las tentaciones, las pruebas y particularmente resistir el tormento y el sufrimiento. Casi siempre era ofrecido el perdón y final del sufrimiento, pero heroicamente rechazado por los cristianos fieles. Aceptar el perdón de las autoridades romanas significaba negar a Cristo, ser tibio, sin amor, infiel, apóstata y perder el galardón prometido. Cada prueba es una tentación y cada tentación una prueba. Dios usa las tentaciones y pruebas para producir madurez, y la madurez se manifiesta con el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los tres enemigos. El cristiano tiene tres enemigos: Satanás, el mundo y uno mismo. Satanás significa enemigo, enemigo de Dios y de los hombres. Es el principal en cuanto a que su función es matar, robar y destruir al hombre, desde el principio de los tiempos. Al mismo Señor Jesucristo pretendió derrotarlo. Al morir en la cruz obtuvo su victoria sobre Satanás. Por ello es mejor recordar a Cristo en su resurrección que en un crucifijo, porque no permaneció en la cruz ni en la tumba, sino que resucitó. Al surgir la Iglesia trata de frenarla y su estrategia es exterminarla. Pero otra vez falla, porque la muerte de los cristianos es como en Cristo su victoria: 10 persecuciones, millares de muertos, y la Iglesia no solo sobrevive, sino que se multiplica y se convierte en la esperanza de la humanidad. El mundo se refiere a las tentaciones que nos ofrece: fama, riqueza, poder, placer. Así como Egipto representó para los judíos el mundo de pecado y tentaciones, así fue Roma para los cristianos. El mundo romano presentaba muchas tentaciones. La sociedad romana tenía ya cauterizada su conciencia. La comodidad, la opulencia, la indiferencia ante el sufrimiento de otros, anhelando ver sangre, gozarse con la tortura de los demás. Manifestaba su insensibilidad ante el don divino, la vida humana. Uno mismo, el yo, son nuestras propias debilidades, deseos, malicia. Parece paradójico, pero el yo es la persona más difícil de vencer. Impera el egoísmo, el orgullo, la pasión, el anhelo de posesión. Todo por vanidad. Todo es vanidad. Sin embargo, en el cristiano, esto es lo primero que Cristo le enseña: a negarse a sí mismo. Cuando lo empieza a lograr, se gana enemigos. El buen testimonio del cristiano fiel acusa a los demás de su egoísmo y maldad. En una sociedad egoísta, el cristiano es como un clavo en el zapato que hay que sacar. 10 persecuciones, 10 pruebas. En total hubo 10 persecuciones del Imperio Romano contra la Iglesia. Para quien gusta de simbolismos, el número 10 lo encontramos en la Biblia relacionado con varios tipos de pruebas al pueblo o siervos de Dios, como las 10 plagas, los 10 mandamientos, los 10 siervos y las 10 minas, para probar su capacidad y honestidad entre muchos otros. Te ruego que hagas la prueba contra tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Como que las 10 persecuciones eran una prueba y filtro purificador para la iglesia, y salió airosa. Permanecieron hasta el final solo los más fieles y consagrados. Además, la sangre derramada por los santos era una especie de tónico necesario para multiplicar la iglesia, y fue derramada abundantemente. Fidelidad más sufrimiento igual crecimiento. La particularidad más notoria de la iglesia en este periodo es su sufrimiento causado por las persecuciones, por la intolerancia del mundo romanizado. Y a pesar de ello, la iglesia se mantiene fiel y triunfante.
Dios está con la Iglesia a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, quien le da fuerzas para resistir, aunque ya no están los apóstoles, discípulos de Cristo. Están los discípulos de los discípulos, destacando hombres y mujeres de fe, campeones de Cristo, apologistas, predicando y definiendo el Evangelio y guiando a la Iglesia en medio de un mundo hostil, instigado por las fuerzas de las tinieblas. A estos hombres se les llama los padres de la Iglesia. Persecución. Se envuelve en persecución la acción que los enemigos de la Iglesia han hecho durante siglos. Se trata de intolerancia religiosa, que se castiga por diferencias de la fe o de interpretación. Estos castigos pueden ser ilegales o injustos. Roma trató de legalizarlos, pero siempre fueron injustos. La persecución que como iglesia podemos calificar como tal, cuando es por causa de Cristo, por serle fiel y no obedecer a los mandatos de una religión o un gobierno corrupto, anticristiano. Cierto es que se debe obedecer a las autoridades, pero en casos contrarios al principio divino, dice el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Sin embargo, no todo castigo religioso puede tomarse como persecución. A la iglesia le han hecho más bien que mal las persecuciones. Claro que decirlo de lejos es fácil, nadie quisiera realmente vivirla o padecerla, pero cuando llega el momento, el cristiano fiel la soporta, porque es un privilegio padecer por Cristo. Motivo de las persecuciones. Las condiciones políticas del imperio permitieron propagar el mensaje de Cristo. Los esclavos, los comerciantes, los soldados pudieron haber llevado el evangelio aún más lejos que los mismos evangelistas o misioneros. Pero al mismo tiempo, las fuerzas de oposición no le permitirían expandirse libremente. El imperio insiste en mantener la unidad mediante la mezcla o sincretismo de las diferentes religiones que practican los pueblos sometidos. El panteón romano era muy amplio. Panteón es igual a templo de todos los dioses. Todos los dioses, al final de cuentas, son los mismos. El dios de un país tiene diferente nombre en Roma, pero es el mismo que se encuentra en todo el imperio. De este modo se le muestra afinidad al súbdito y obtiene de éste lealtad al imperio y al emperador. El principal culto para fomentar la unidad era el culto al emperador. Cualquiera puede escoger adorar a uno u otro dios, pero todos tienen que rendir culto al emperador. No hacerlo es como traición a la patria. En este ambiente sincretista, los cristianos no caían bien, eran rechazados por el pueblo. El ser diferentes era su primer problema. Y entre más santos, más rechazados, pues acusaban la conciencia pecadora de la gente normal. Se granjeaban antipatía, enemistad y hasta odio de gentes de una y otra religión. Las 10 persecuciones fueron casi por la misma causa, excepto la primera: tener a Cristo como Dios y por ello no rendirle culto al emperador y a los dioses romanos. Suceden cuando el emperador en turno quiere complacer al pueblo o reforzar el culto romano tradicional, del cual es el sumo pontífice responsable de la religión romana. A veces era mayor el enojo de la gente fanática que del mismo gobierno. Hacia el año 98, Domiciano decreta que todo cristiano llevado a un tribunal romano debe recibir castigo. Que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Una sentencia que será regla en los siguientes 2 siglos. Crimen de los cristianos. Ahora, ¿por qué se persiguió legalmente a los cristianos? Ya se dijo que por no dar culto al emperador, pero ¿eso era legal? Recordemos que el sistema legal actual en gran parte del mundo proviene de la jurisprudencia romana, es decir, eran muy cuidadosos de observar las leyes. De ahí que los no romanos eran bárbaros, salvajes, sin civilización. Entonces, ¿cómo justificaban atacar legalmente y civilizadamente a los cristianos? ¿Por qué delito? Plinio el Joven, nuevo gobernador romano en Bitinia, en el año 111, se hace estas preguntas al ocupar su nuevo cargo, teniendo la responsabilidad de juzgar a los acusados. Plinio era hombre justo. Los cristianos habían sido acusados anónimamente, por ser cristianos, y él tenía que aplicar la ley. ¿Cómo hacerlo?
Seguramente habían causado pérdidas a comerciantes, pues el cristianismo estaba creciendo en Bitinia, y los carniceros ya no vendían toda la carne sacrificada a los dioses. O sea que la población se estaba haciendo cristiana, y ya no participaban de sus prácticas paganas. Al indagar de sus delitos y actitudes, Plinio descubrió que su acción era cantar himnos, antifonales, a Cristo. Como Dios, juramentar no cometer robos ni adulterios ni ninguna otra maldad, y tomar una cena juntos en armonía. Aunque no veía en ello un delito, las leyes dictadas por el emperador Trajano decían que los acusados de ser cristianos tenían que ser juzgados, pero que no aceptara denuncias anónimas. Si se retractan de ser cristianos y prometen seguir las religiones romanas, quedan libres, pero si no, deben castigarlos. Al ser llamados a juicio tenían que invocar a los dioses romanos, adorar al emperador ofreciendo vino e incienso ante su estatua. En cada ciudad había una estatua. Maldecir a Cristo. Cuando el acusado hacía lo anterior, quedaba libre, pero era un apóstata. El mismo Plinio sabía que un verdadero cristiano no haría estas cosas, por lo que al que persistía en seguir con Cristo se le daban hasta 3 oportunidades de retractarse y salvar su vida. Al mantenerse firmes, se les condenaba a muerte. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora, el crimen no era directamente por ser cristianos. Técnicamente se les condenaba a muerte por no obedecer a las autoridades. El prestigio del imperio y de sus tribunales estaba en juego. ¿Maldice a Cristo? No, era la respuesta. Maldecir o no maldecir no era en sí un delito. El delito era negarse a obedecer una orden del emperador, contradecirle y además no adorarle. Trajano y Plinio ejercieron en el principio del siglo II, pero esta situación fue similar durante todo el período de las persecuciones. Historia de la Iglesia, capítulo 3. Las 10 persecuciones. Primera parte, siglo II. Se le llama a cada persecución con el nombre del emperador que da la orden. Sin una orden imperial, se podía odiar a los cristianos, pero no se les podía atacar abiertamente. Persecuciones del período apostólico. La primera persecución, de Nerón, de los años 64 al 68, corresponde al período anterior. Por causa del mal gobierno de Nerón, distrae al pueblo culpando a los cristianos del incendio de Roma. Lo fuerte de la persecución es solo en la capital. La segunda persecución, de Domiciano, de los años 81 al 96. Además del apóstol Juan, que fue desterrado a Patmos, hubo numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución. Entre ellos estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto. En el período de la Iglesia primitiva, tercera persecución, de Trajano y continuada por Adriano, entre el año 108 y 111. Llegó a ser tanta la inconformidad del pueblo hacia los cristianos y su negativa a seguir siendo adoradores de dioses falsos, que Trajano decidió extender una orden para castigar a aquellos que abandonaran la tradición romana. Por el bien y la unidad del imperio, si se retractan y adoran a nuestros dioses, deben ser liberados. Los que persistan, sin embargo, deben ser castigados. Que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Los mártires. Desde Esteban hasta la paz ofrecida por Constantino, los mártires fueron varios millares, incontables. Es imposible en la tierra tener un registro de cada uno de ellos. Pero en el libro de la vida habrán de estar escritos con un sello al margen, aprobado para recibir la corona de vida. Citamos algunos ejemplos en este periodo y en cada persecución. Los mártires de la tercera persecución. Ignacio, obispo de Antioquía. Ignacio fue llevado a Roma y entregado a las fieras. Al ser sentenciado dijo: «Soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes, para que pueda ser hallado pan puro». Alejandro, obispo de Roma, y sus 2 diáconos, Quirino y Hernes, con sus familias.
Eustaquio, un comandante romano, cuando el emperador lo invitó a celebrar sus éxitos en un sacrificio a sus dioses, se negó, y a pesar de sus servicios, fue martirizado con toda su familia. La crueldad disminuyó cuando Quadratus, obispo de Atenas, hizo una sabia apología ante el emperador, reforzada por una epístola que escribió Aristides, un filósofo cristiano también de Atenas. Al morir Adriano, en el 138, su sucesor, Antonino Pío, haciendo honor a su nombre, gobernando con piedad y justicia, ordenó detener la persecución. Se calcula, murieron alrededor de 10.000 cristianos fieles. Cuarta persecución de Marco Aurelio, del 161 al 180. Marco Aurelio, filósofo erudito, fue duro y cruel contra los cristianos. Ordenó la cuarta persecución. John Fox escribe: las crueldades ejecutadas durante esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas y quedaron atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos mártires de la cuarta persecución. Algunos de los mártires eran obligados a caminar con sus pies ya heridos sobre clavos, espinas, conchas con puntas afiladas. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones. Fueron torturados con los tormentos más crueles que podían inventar. Policarpo, obispo de Esmirna, fue llevado ante el procónsul y condenado a ser quemado en la plaza. El procónsul, viendo su avanzada edad, trató de disuadirlo. «Jura y te daré la libertad». «Blasfema contra Cristo». Policarpo le respondió: «Durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey, que me ha salvado?» Las llamas nada le hicieron, y le ordenaron al verdugo matarlo a espada. Felicitas, dama romana, virtuosa y devota cristiana, con 7 hijos educados como cristianos, su hijo mayor fue prensado hasta morir. Félix y Felipe fueron descerebrados a garrotazos. Silvano, el cuarto, fue arrojado a un precipicio. Alejandro Vital y Marcial fueron decapitados. Finalmente, Felicitas fue decapitada también. Justino, filósofo conocido como Justino Mártir, nació en Samaria. Muy estudioso de diferentes filosofías, hasta que se convirtió al cristianismo, donde halló la verdad. Escribió epístolas y trató de convencer a los judíos de la verdad cristiana. La lista es larga, podríamos continuar. Historia de la Iglesia. Capítulo 4. Las 10 persecuciones. Fin del capítulo 3 del segundo periodo, la Iglesia primitiva. Le esperamos en el siguiente video. Suscrito, recibe la notificación cada semana. Le recuerdo que puede ver el video como un documental o formalmente como una clase de la materia Historia de la Iglesia. De esta forma puede autoevaluarse o evaluar a sus discípulos con el cuestionario disponible en el enlace abajo en la descripción. Regístrese y comparta con sus condiscípulos. Para iniciar la serie, vaya al video Introducción en este canal. Dios le bendiga y le guarde.